¿Existe en verdad el planeta Humo? ¿Qué pasó en San José de Valderas? ¿Viven entre nosotros humitas? ¿Qué motivo los mueve a visitarlos? ¿Cuándo empezó este misterio? ¿Es algo real o una fantasía? ¿Quién envía los mensajes de los humitas? ¿Por qué motivo tan solo unas personas los han recibido? Todas estas preguntas y muchas más, las que vosotros, amigos oyentes, queráis efectuar, intentarán ser esclarecidas en lo posible por nuestros invitados de hoy. El tema de hoy, el humo, y nuestros invitados, don Antonio Rivera y don Màrius Lleget. A todos ustedes, señores Rivera y Lleget, buenas noches. También, como no, el saludo a nuestros compañeros, David Rivera y José Almenara. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Bien, si queréis vamos a entrar en materia. Bien, y concretamente ya lo decimos la semana anterior. Hoy vamos a hacer nuestra noche de debate sobre el planeta Humo. Nosotros siempre hemos dicho que existen planetas habitados. Seríamos muy tontos, necios, en creer que somos los únicos del universo, los únicos del cosmos, el rey del cosmos. Somos una hormiguita más, somos parte del cosmos y creemos en nuestros hermanos cósmicos. Lo importante es saber concretamente si Humo pertenece a uno de estos planetas habitados. Si Humo es un planeta mítico, si es un planeta simplemente creado por la fantasía de la literatura. Por este motivo, como ya hemos dicho anteriormente, está don Antonio Rivera, que es, el introductor prácticamente de todos los informes Humo. Se ha dado al público a través de un libro, El misterio de Humo. Y tenemos también la parte opuesta, la parte del señor que no cree o cree que no es todo la verdad lo que está escrito en el libro, que es don Màrius Lleget. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Bien, concretamente vamos a hablar primero al señor Rivera, que ¿dónde está situado el planeta Humo? El planeta Humo está situado, me parece que es en la página 17 de mi libro, El misterio de Humo. Empecemos por ahí. En realidad, la existencia objetiva del planeta Humo es más que hipotética, más que vidriosa. Yo no he dicho nunca que el planeta Humo exista como existe la Tierra, como existe Marte, como existe Júpiter o como existe Venus. Lo que he dicho y he repetido hasta la saciedad es que existe un mazo de informes de carácter científico y tecnológico muy intrigantes. Estos informes han recibido, como explico en mi libro, como explico en otros artículos que he dedicado al tema, por una veintena de personas en nuestro país, y los supuestos humitas, que son los redactores de estos informes, afirman que lo mismo se ha hecho en otros países del mundo, como son, por ejemplo, Francia, Italia, Estados Unidos, Yugoslavia, la Unión Soviética, etc. Pero de esto no tenemos absolutamente ninguna constancia. Por lo tanto, el asunto Humo para mí se limita, repito, a un mazo de informes que totalizan quizás unas 3.000 hojas, recibidas por una serie de personas en nuestro país. Entre estas personas hay una representación de todas las profesiones prácticamente. Está un médico, o estaba un médico, ingenieros, abogados, estaba el famoso profesor Sesma, que embrolló bastante el asunto al publicar un librito titulado Humo, otro planeta habitado, que hizo creer durante mucho tiempo a muchas personas que lo de Humo era obra totalmente de Sesma, que había sido fraguado por Sesma, lo cual no es cierto, porque lo que Sesma hizo fue recopilar en este libro los informes que él había recibido y publicarlos. Del mismo modo como yo he recopilado en mi libro los informes que yo he recibido y los he publicado. Ahora bien, yo lo digo, y Sesma no lo dijo con la claridad con que yo lo he expuesto. Lo que sí realmente prometemos es que esta noche habrá debate. Ya ustedes habrán oído una risita procedente del señor Màrius Lleget. Es decir, que con esto ya está significando que no está de acuerdo con nada referente a Humo. Nada, no. La risita ha sido, porque tengo mucha gracia, pues la afirmación de Antonio Rivera, que está en la página 17 de su libro. O sea que la polémica pues queda prácticamente reducida a cero en este aspecto. Desde luego, está en la página 7 de su libro y en muchos otros comentarios suyos y hasta también de otros autores, como una hipótesis de trabajo que nunca se puede despreciar. Ahora, dentro de cabe una polémica pues correcta desde el punto de vista científico, como en cualquier otro aspecto, ya sea hipotético, es precisamente fuera ya de esta página del libro, que es un libro documentado como todos los suyos, y interesante, pues en el sentido de si realmente en el atlas que llamaríamos astronómico cabe situar ese planeta o esa estrella, es decir, cabe identificar o cabe establecer un paralelismo entre esos papeles de Humo y esa realidad que más o menos entendemos que es
el universo. En ese sentido, si llegásemos a un paralelismo, a una situación acorde, nada de polémica, podría ser que dijéramos que sí, los dos, o tal vez que dijésemos que no, los dos. Yo creo, y su punto de vista pues es muy ponderado como buen científico, como estudioso, pues que es un tema de exploración mutua, o sea que polémica hasta cierto punto, puede que la haya, pero en realidad más bien es un tema de discusión libre, buscando esa posibilidad. A mí, particularmente, a él, no hace falta decirlo, nos gustaría que los humitas existieran y otros más, y que estuviesen pues aquí. Yo no lo sé ver, pero en fin, de esto hablaremos. Bien, el tema está aquí planteado y solo les queda a todos ustedes si quieren participar en nuestra mesa de trabajo, en nuestra mesa redonda de Espacio Infinito. Insistamos en los teléfonos muy importantes esta noche, el 726-0303 y el 726-1727. Señor Rivera, uno de los informes de los humitas decía: TF, le rogamos dé lectura al informe una vez cerciorado de que no se encuentra en el grupo ningún representante de la radio. ¿Quiere esto decir que los periodistas e informadores radiofónicos no son del agrado de los humitas? No quiere decir esto. Lo que quiere decir es que los humitas, sean quienes sean, no nos vamos ahora a meter en el esclarecimiento de su identidad, no deseaban difusión de su presencia entre nosotros. Y naturalmente, si no deseaban difusión, pues con quien había que actuar primero era con los representantes de los medios de difusión, de los famosos mass media. Claro, es muy lógico que no quisieran eco de sus declaraciones entre estos medios. Simplemente yo creo que es esto, porque durante mucho tiempo nos han aconsejado la mayor cautela en la difusión de su presencia entre nosotros. Ahora bien, yo aprovechando que estoy en el uso de la palabra, quisiera añadir algo a lo que ha dicho Marius, con el que, como siempre, terminaremos estando de acuerdo, porque ahora voy a decir una cosa que es una verdad evidente, porque los dos somos dos personas muy inteligentes. Empecemos por ahí. Entonces, como somos dos personas muy inteligentes, modestia aparte, bueno, la modestia aquí ya no figura para nada, pero es un hecho evidente que vamos a estar de acuerdo. Pero yo lo que quisiera decir es que otra persona que también es bastante inteligente, que es nuestro querido amigo Juan José Benítez, ha hecho algo que realmente se tenía que hacer hace tiempo, que es llevar los informes UMO de tipo astrofísico a diversos observatorios astronómicos de nuestro país. Así llevó informes UMO, especialmente el que yo recibí en el año 1969, titulado ¿Quiénes somos y de dónde venimos?, que nos dan las coordenadas astrofísicas del planeta Humo, del supuesto planeta Humo, y de su estrella Iumma, a 3 observatorios. Al observatorio de Izaña, en Tenerife, al observatorio de Tortosa, exactamente al padre Antonio Romañá, sacerdote jesuita que dirige el observatorio, y luego al reciente observatorio hispano-alemán de Calar Alto, en Almería, dirigido por el profesor Birkle. Entonces, estos observatorios han examinado los informes de Humo y han dicho que todo lo que se refiere a los datos astrofísicos, como es, por ejemplo, masa, diámetro del planeta, etcétera, es correcto. Han encontrado solamente una cosa que no va en la magnitud aparente y la magnitud real de la estrella Iumma, que los humitas identifican provisionalmente con la estrella Bose 424. Aquí parece que hay una incongruencia que yo estaba analizando, y realmente para mí es un error de lenguaje o de transcripción, porque dice el informe humita, lo recuerdo muy bien, que que la magnitud visual es, creo recordar, 14,6. Ahora bien, es que aquí falta un término, falta magnitud visual absoluta. Como aparece, por ejemplo, yo he traído aquí una hoja del catálogo de las estrellas más próximas a nuestro Sol, compilada por Van de Camp. Esto se publica en la Astronomía de Gerard de Vaucouleurs. Traigo esta fotocopia precisamente para mi amigo Mario, donde está con el número 27 la estrella Bose 424. Y aquí da los parámetros exactos que dan los humitas en su informe. Hasta el punto que incluso se llega a pensar que esto ha sido sacado de aquí. Pudiera ser muy bien. Y entonces, donde dice magnitud visual absoluta, nos da 14,3. Que es más o menos la que dan ellos. Y en la magnitud visual aparente nos da 12,6 también, que es la que dan ellos dan 12,5. Por lo tanto, aquí hay concordancia. Ahora bien, lo que ocurre es que, y donde creo que está el meollo de la polémica que podemos tener con Mario, que ellos dicen que esta magnitud es falsa porque hay una nube de polvo cósmico interpuesta entre Bose 424 y nosotros. Esta nube de polvo cósmico, según dijo el doctor Birkle, del observatorio de Calar Alto, no existe.
Ahora bien, no existe ahora, pero la Tierra y el Sol, con su cortejo de planetas, que avanza en movimiento helicoidal, como sabe Mario muy bien, hacia la constelación de Hércules y hacia un punto situado cerca de la estrella Virgo, que es el ápex de nuestro Sol, a la velocidad de 30 kilómetros por segundo, están ya muy lejos del punto donde estaban cuando se escribieron estos informes. Entonces el propio doctor Birkle dice que hace 15 años, por ejemplo, nada se opone que hubiera esa nube de polvo cósmico interpuesta entre ellos y nosotros, cuando se escribieron estos informes. Es decir, la Tierra a 30 kilómetros por segundo ha recorrido una distancia espantosa desde entonces acá. De manera que para mí el problema sigue abierto, no está todavía ni mucho menos resuelto. Me gustaría mucho conocer la opinión de Mario. Pues es muy interesante los datos, pero de todos modos a mí me parece que no añaden nada nuevo o definitivo al asunto, porque la magnitud absoluta de una estrella es lo que importa para saber, como tú sabes muy bien, digamos la juventud, la potencia, las posibilidades de dar vida a los mundos de su alrededor. En este caso, una magnitud absoluta del orden de 14 es una estrella pues muy débil, ¿eh? Bueno, pero perdona, es que ellos dicen que esta magnitud se debe a la nube de polvo cósmico interpuesta, que sin esa magnitud no seríamos ya una magnitud del tipo de 7, por ejemplo, 7 y pico. Sí, pero hay bastante diferencia. De todos modos, vas de 12 a 14, me parece, ¿no? De 12 a 14, la aparente es 12 y la... El Sol, mira, el Sol es una estrella que su magnitud absoluta es 5, aproximadamente, claro, ¿no? claro. O sea que hay una diferencia tremenda, y te diré por qué. Porque en los alas del espacio estelares, la estrella Wolf 424 es un astro de tipo enano, una enana roja, una M6. Mira, te lo regalo, sí, aquí está. es una M6, aquí la pondrá. Está señalada. A ver, el tipo espectral. M6E, M6E. Por lo tanto, es un astro con unas condiciones de vida, pues, que permiten unas condiciones de vida pero muy cortas. Es una estrella moribunda, una enana roja, cuya temperatura superficial puede ser como máximo de 2.500 a 2.000 y un poco más de grados, ¿no? Bueno, pero que ellos tampoco se casan con Wolf 424. Dicen Sí. que es la elección más probable en esa región del espacio. Ellos dan las coordenadas galácticas. Eso Dicen me que gusta en más. En esa región del espacio, Sí. la estrella que ellos han encontrado, Sí. que pudiera ser Yuma, es esta. Pero dan otras dos alternativas que están en mi libro. Bueno. Otras dos alternativas, o sea que no es la única. No, de acuerdo. Yo me refiero a que si Yuma es 424 de Wolf, me parece posible descartarla, Claro. por la razón de que es una estrella moribunda, y luego otra razón, que es la de que a su alrededor, por cálculo de masas, no creo que se haya detectado ningún planeta. O sea que quede descartado. Ahora, siempre y cuando esas otras alternativas pudiesen tener una cierta comprobación, entonces la cosa se podría hacer, no digo una especie de pacto para quedar bien, pero se podría estudiar con nueva luz. O sea que es un tema, es difícil, ¿no? Por un lado, nada, pero por otro, cabe quizá la posibilidad de que no sea esta estrella, precisamente. Entonces ya la cosa cambia. Hay que ver qué estrella es y estudiarla. Aquí, por favor, perdón, dan una otra ¿Comprendéis la estrella. cosa? Dan otra alternativa, que es una estrella de una temperatura superficial de 3.210 grados Kelvin. Sí. Ya es un poco más próxima a Es un nuestro poco Sol. más elevada. Sí. Lo que Luego sí- otra. lo que sí Inferior al ustedes- Sol, pero vamos, ya más aceptable. Lo que sí ustedes están de acuerdo completamente es de que el planeta Humo es un planeta donde existe la penumbra. Prácticamente no hay la luz como aquí en la Tierra. No, es que parece ser que si es verdad que existe humo, sería un planeta casi gemelo de la Tierra, en todos sentidos. Muy Bueno, parecido. la intensidad No, pero menos como- luminoso, sí, porque claro, una estrella moribunda como una M6, Bueno, pero, un momento, menos potencial luminoso. lo repito tiene. que ellos dicen Ahora, que su magnitud absoluta Sí, sí, real sí. no es esta, sino 7 y pico. Entonces ya está mucho más cerca de la magnitud de 5 de nuestro Sol. Claro, si esto- fuese así, sí, ahora tendrían que explicarnos por qué. Bueno, puede ser por lo de la masa de polvo cósmico y luego puede ser porque no sea Wolf 424. Es decir, Wolf 424 tampoco lo dan ellos como un artículo de fe. Es decir, Yo no- creo, Rivera, que la posibilidad de que humo exista, que se puede descartar mientras Claro. no quede bien comprobado, estriba precisamente en que sea otra estrella. Es muy posible, es muy posible. Quizá lo de 424 de Wolf nos ha engañado un poco. Ahora bien, si es otra estrella, entonces No, convendría... pero te repito que ellos tampoco se... Bueno, es que ellos no se hacen fuertes en no esto, se ya hacen lo sé. fuertes en esto, no. Entonces convendría saber, de modo que fuese posible, si se llegara a saber Claro. de qué otra estrella tratamos, porque el tema tendríamos que estudiarlo de nuevo, ¿no? Evidentemente. O sea, es posible, pero creo que tenemos que estudiarlo de nuevo en todo caso. Mire, yo te diré una cosa. A mí lo que me interesa del asunto humo no es si es Wolf 424 o no la estrella de origen, sino todo el conjunto de los informes, todo lo que nos aportan y todo lo que encontramos en ellos. Para mí esto es muy importante. Sean sus autores extraterrestres o sean terrestres, a mí me es igual. Es decir, al fin y al cabo esto pues lo considero incluso de importancia Bueno, secundaria. de hecho, es el tema base porque no hablaríamos de esto si no fuese Naturalmente. por los apuntes, ¿no? Naturalmente. A mí lo que me interesa también es, tanto si existen como no, pues los mitos y los extraterrestres, ¿no? Que vengan de donde quieran, pero que vengan, ¿no? Esto quisiera saber yo y ver. Pero Que es mira, lo que no ahora veo, ¿no? Pero vamos a suponer, Mario, por un estoy momento- abierto a que vengan, ¿no? Vamos a suponer que no es verdad que sean extraterrestres. Vamos a suponer. Pero entonces, yo encuentro maravilloso que
socapa del misterio de los ovnis se haya montado algo tan fabuloso como es lo del humo. ¿Quién ha hecho esto y por qué lo ha hecho? Bueno, ¿Con qué finalidad? Puede. Entonces Sí, yo me sí. pregunto por qué se ha hecho esto. Sabes que tú y yo hemos hablado a veces, y has escrito también, yo también, sobre este tema, lanzando, claro, buscando soluciones, aunque sean priorísticas de momento, Claro. quizá la posibilidad de un polgado, digamos, a escala nacional e internacional, como una especie de, en fin, de estudio previo, a ver qué reacción tiene la gente frente al Un fenómeno. test. ¿Comprendes? Exacto. El fenómeno, pon por ejemplo que hubiese un contacto, pongamos, un poco menor a nivel de tercera fase, es un decir, Claro. pero que ya correctamente establecido, conocido por las grandes eminencias que dicen que dirigen el mundo. Eso, bueno, entonces, claro, esto tendría que darse a conocer. En este caso, un sondeo previo de opinión, a ver cómo reaccionaría, quizás sea esta una de las posibles explicaciones que tú mismo algunas veces has exprimido. Bueno, y yo doy también. esta Sí. hipótesis, doy luego Sí, la es una hipótesis posibilidad. de los servicios secretos y doy la hipótesis de los extraterrestres, de que sea verdad. Claro. Bien, hablando de opiniones, nos vamos al teléfono. Insistamos en que nuestros teléfonos son el 726-0303 y 726-1727. Dos teléfonos que en esta noche sirven de medio de comunicación para este interesante tema que es el caso Humo. Hola Rosario, buenas noches. Buenas noches. Adelante con su pregunta. Mire, quería preguntarle que ¿por qué al planeta Humo le pusieron ese nombre? ¿Alguna cosa más, Rosario? No. De acuerdo, gracias por su intervención y escuche la respuesta por radio. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, yo creo que se lo pusieron porque es un nombre en la supuesta lengua de los humitas que tiene sentido para ellos. Igualmente podríamos preguntar por qué a nuestro planeta le hemos puesto de nombre Tierra. Tierra que no es tierra en todos los idiomas, como tú sabes muy bien. En inglés es Earth, por ejemplo, en alemán es Erde, en italiano es Terra, etcétera. O sea que la cuestión de los nombres es una cosa muy difícil de saber porque se ponen, ¿no? Y en el caso de los humitas, que es un idioma que no conocemos, pues todavía más difícil. Señor Marius Laget, Sí. yo le quería preguntar quién es el señor Antonio Pardo, que usted lo debe conocer, y qué nos puede comentar sobre las cartas que dicho señor le envió. Bueno, yo también quisiera preguntarle quién es Antonio Pardo. Bien, Porque es precisamente sí. el firmante de unas cartas que usted recibió. Incurrido sobre- un lapsus que fue el Sí. siguiente. Él me escribió un par de cartas y yo pensé, se las contesto o le llamo por teléfono o ya veremos qué pasa. Luego me di cuenta de que no había remitente. Entonces, claro, pues me quedé en babia. Resulta que con Rivera, precisamente, y Farriols, pues se pusieron unos anuncios en ABC para ver si este Antonio Pardo salía y lo volvíamos a conectar. Puede que sea, digamos, una especie de un nombre falso o un contacto de estos que sencillamente provisional que interesaba para que llegasen a mis manos unos restos, unos fragmentos, o mejor dicho, unos utensilios que llevaba el ovni de San José de Valderas, en principio parecía que era eso, que eran una cinta, un pedazo de cinta, parecía de plástico, y un pedazo de un tubito que luego se examinó en el INTA, ¿verdad? Y dio resultados pues, bastante aceptables, que se puede dar luego si es preciso. Lo importante no fue esto, yo se lo pasé a Rivera y a Farriols y se examinó eso perfectamente. Ahora bien, lo que ocurrió fue que perdí la pista este señor, no sé quién era, francamente. Es una pena. Ahora, podría ser, creo yo, una persona inexistente, un enlace de momento para que nosotros interviniésemos. No sé por qué, tenía interés. Algo se hizo. Se me escapó. Nos quedan para las 12 de la noche. Esta es la edición jueves 28 de Espacio Infinito. El tema realmente interesante, el tema del caso Humo, y hoy con nuestros invitados don Antonio Rivera y don Marius Laget. Don Carlos Jouvet es la persona que nos facilitaba la pasada semana la información que recibíamos del caso del OVNI de Mallorca. David nos lo va a presentar. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Parece ser que tú también vistes algo en el cielo de Mallorca, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué era lo que vistes? Lo que vi, bueno, esto fue en un momento en que estuvimos en una excursión a la playa y al regresar a Palma, a medio camino nos paramos en un pueblecito y vimos que la gente estaba pues mirando
continuamente al cielo, y nos dimos cuenta que era una especie de una cosa redonda de color plateado. Por las insinuaciones de la gente, la cosa era un poco rara en sí, porque definían que podía ser un globo o no podía serlo, pero de la forma en que estaba instalado en el cielo, que no se movía y estuvo mucho rato en la misma posición, vieron que no era ningún globo ni cosa parecida. Y luego, pues, parecía que era una cosa, un caso extraño. Verdaderamente estuvimos un buen rato mirando y ahí estaba siempre en la misma posición, sin moverse. Estuvimos casi media hora contemplándolo y estaba igual. Regresemos a Palma ya y estaba aún a las 9 o 9 y pico y estaba aún visible y en el mismo sitio. De pronto, ya más tarde, ahora no lo recuerdo, pero en pocos momentos desapareció. O sea que después de estar casi 2 horas y pico, 3 visible, desapareció así de pronto. De acuerdo a las notas que tú mismo nos mandaste, en fin, primero había la nota como conforme se había visto un objeto volante no identificado, un ovni. Sí. Luego la ha sido allá nota oficial, descartando totalmente el ovni, luego hablando de un globo sonda, y luego también otra nota diciendo, en este caso, diciendo un astrónomo, descartando en este caso el globo sonda, afirmando que no era un globo sonda, en todo caso podía ser un ovni, es decir, un objeto volante no identificado. Esto lo aclaramos bien claro, ¿eh? Es decir, que realmente no es nada extraterrestre, ni nada en una nave, ni nada, sino un ovni. ¿Tú qué opinas que puede ser aquello? Bueno, por la forma pues que todo pues pasó, pues yo casi definiría que era un ovni, o sea, una cosa fuera de lo normal. Señor Rivera, O sea, ¿quiere esto usted... menos que sea un globo, ¿eh? Señor Rivera, me parece que quiere hacer una pregunta. No, estaba consultando una cosa para más adelante. Bueno, pero quiere hacer una pregunta referente al ovni de Mallorca, en fin, en este caso... Sí, yo de este ovni no estoy muy enterado, la verdad, y me gustaría tener los mayores datos posibles. Por ejemplo, es muy importante todo lo referente al movimiento. ¿Se movió o estuvo siempre estático? Siempre estático. Bueno, esto ya lo hace un poco sospechoso, ¿eh? No es que ahora quiera echar agua a su ovni de Mallorca, pero un punto estático en el cielo puede ser muchas cosas, empezando por un planeta, por ejemplo, o por una estrella muy brillante. Ahora, Sí, tendríamos que saber, perdón, Es que duró horas, Rivera. y no se movió siempre del mismo punto. Entonces no, porque ¿De el qué planeta tamaño? tendría Hubiese un habido- recorrido, claro. exacto. ¿Y de qué tamaño era, más o menos? ¿De qué tamaño? ¿Cuántas Sí, horas más o menos, duró? ¿cómo usted lo vio? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo Es lo vio, que más o el menos? tiempo me parece muy interesante. Pues de forma, podríamos decir, de una naranja, pero hay muchas medidas. Vamos de a ver, naranja, comparado pero con el diámetro de la Luna, ¿era la mitad del diámetro de la Luna, visto a simple vista, naturalmente? O una cuarta parte, una cuarta parte del diámetro de la Luna. ¿Color? color plateado. ¿Cambió de color? No. Bien, hay unos datos interesantes que quisiera añadir de la nota precisamente que daba a conocer a través de la prensa mallorquina don Ramón Comte, astrónomo mallorquín esto es del muy importante, Observatorio de atención. Urania, que decía que pudo observar el ovni con su telescopio a 170 aumentos y ha facilitado una descripción que más o menos es la siguiente. Era un objeto luminoso muy brillante de color plateado y tenía la forma de un trompo con el vértice hacia abajo. Según los cálculos del astrónomo, el ovni volaba a unos 4.000 metros de altura y debía tener un diámetro de unos 10 metros con una altura proporcional a su forma, lo cual supone unas muy considerables dimensiones a juicio del astrónomo. Entonces, En este caso, claro, casi debemos descartar que sea un cuerpo celeste. Sí, ¿sabes qué pasa? Yo voy a decir una cosa. Primero que duró mucho. Claro. No puede ser un Claro, astro. claro. Después el color no cambió, que también es eso. No puede ser entonces un globo sonda, porque hubiese cambiado el color. ¿A qué altura estaba ¿Comprendes? sobre el horizonte? ¿Lo recuerda más o menos? En grados, No. es difícil decirlo. Todo muy difícil de... ¿A 20 grados, 25 Con grados? respecto al sol a mediodía, por ejemplo. Más o menos. A ojo de sextante humano. del sol ya no Orientación, sé dónde estaba ya. orientación. ¿Hacia el este, por ejemplo? ¿Hacia el oeste? ¿Hacia dónde? Estaba más bien por el este. Por el este. no sé, quizá para una persona neófita sea un poco difícil hacer... No, unos pero es cálculos. interesante, porque no cambió de color. Y en este caso, ¿Y la creo yo... observación, perdón, ¿empezó a qué hora la observación? A las 6:30. De la tarde o de la mañana. Cuando yo, en el momento en que lo vi, pues a las 6:30. Es que si fuese un objeto, por ejemplo, globo, aunque ya dice Comte que no, y me merece mucho respeto Comte, en este caso hubiese cambiado de color, Claro. ¿sabes? Con el sol debajo y tal. Y no cambió. Sé que tiene muchos pronunciamientos a favor Pero las 6:30 ¿Eh? de la tarde o de la mañana. de De la tarde. la tarde. De la tarde.
pero duró mucho más, ¿no? Si hubiese oscurecido, hubiese cambiado algo el color si fuesen objetos, ¿sabes? Siempre permaneció en el mismo sitio, siempre. Tenía luz Casi propia. siempre en el mismo lugar. Da la sensación de que tenía luz propia y que estaba inmóvil. Claro, claro. Entonces, si Conter certifica que él sabe bastante estas cosas, que no era un globo sonda, que siempre el gran peligro en estos casos, porque tenía esta forma rara, casi podemos decir que sí que era un ovni. Y al otro día me llamó mucho la atención, como te dije, porque hay un astrónomo por en medio, ¿sabes? No es tan habitual, ¿eh? No, es una observación muy interesante y es un Sí. ovni más. Desde luego Sí. tenemos ya millares de casos de ovnis. Es uno más, Uno más, sí. pero certificado por un astrónomo, ¿comprendes? Claro, Y esto tiene su interés. Recordemos que hubo una versión oficial de que se trataba de un globo estratosférico lanzado desde Sicilia y que luego existen estas declaraciones del astrónomo mallorquín, el Sí. señor Comte. Después de que se había dicho que era un globo, que él dice que no. Y yo creo que dice bien, porque un globo, si hubiese sido un globo, que pudieron lanzar los sicilianos, claro que sí, pudo ser coetáneo el fenómeno, pero un globo hubiese cambiado de color al cambiar la posición del Sol. Este tenía luz propia, por lo tanto no era un globo. Además, a 4.000 metros, como dice el señor Conte, hay corrientes bastante violentas. Exacto, y se hubiese Es decir, movido. Se hubiera movido, no hubiera estado una serie de horas inmóvil en el mismo sitio. Bien, vayamos al teléfono. Recordemos que son el 726-0303 y 726-1727. Ahí está Gisela Rosell. Gisela, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Suponiendo que estos seres de humo existiesen, si aún podrían estar actualmente en la Tierra. ¿Esto es todo, Gisela? Bueno, según ellos sí. Se han recibido últimamente cartas con el famoso sello de humo, que parece que las autentifica, digo autentifica entre comillas. Se han recibido cartas en Alicante, se han recibido cartas en Madrid, yo tengo fotocopias de las mismas, son altamente interesantes, de un contenido elevadísimo, y están dentro de la tónica general de las comunicaciones anteriores de estos señores, sean quienes sean. Pero yo aprovecho tu pregunta para decir una cosa que quería decir antes, y es que el asunto humo es muy complejo, no es tan sencillo como parece a primera vista, es decir, no se puede resolver con un simple sí o con un simple no, como muchos quisieran. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Javi, que ya lo hemos comentado muchas veces, me parece desde estos mismos micrófonos, que si se tratara, como apunta Mario, y como yo mismo he apuntado a veces, de un montaje hecho por una agencia terrestre para finalidades de test sociológico, ante presencia de posibles extraterrestres, representaría que este montaje se empezó hace 25 años. Y esto me parece ya un poco... No, perdón, 25, hace 30 años. Y esto me parece ya un poco fuerte, ¿no? Porque como muchos de vosotros sabéis, los humitas dicen en sus informes que a poco tiempo de su llegada saquearon una casa de campo próxima al pueblo francés de la Javi, en los Bajos Alpes. Y se llevaron una serie de objetos heterogéneos, no voy a explicar el caso con detalle porque ya es bastante conocido, y además alargaría innecesariamente este debate, pero entre las cosas que se llevaron estaba el contador de la electricidad, que les llamó la atención por no conocerlo. Ahora bien, la policía francesa, la gendarmería y el ingeniero Claude Poher, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés, y sobrino del presidente del Senado francés, Alain Poher, realizaron en 1974 una encuesta a fondo en toda la región de la Javi, que la peinaron minuciosamente con perros policías, con helicópteros, con todo. Y descubrieron que efectivamente en el año 1950, como dicen los humitas, se había cometido este robo en una casa de campo que hoy conocemos, que se llama La Dépense de la Javi, está en el pueblo de Tarton, y además sabemos que sus habitantes, que eran españoles, precisamente braceros españoles de nivel social muy bajo, viven actualmente en la Costa Azul francesa, en Cannes, en villas a nivel bastante elevado, puesto que los humitas prometieron indemnizarlos del robo. Claro, esto realmente complica mucho las cosas, no es fácil de librarse del asunto este con un encogimiento de hombros y dirá, bueno, pues mira, sí, una coincidencia, porque no es una coincidencia. Luego diré más, hay una serie de patentes mundiales que estamos casi seguros que se basan en informes humitas. Por ejemplo, unos investigadores norteamericanos patentaron un sistema de almacenamiento de datos en cristales de niobatio de sodio y de niobatio de litio y de cesio. En estos cristalitos se almacenan datos en los tres ejes del espacio a nivel atómico, exactamente igual que en los cristales de titanio presentados por los humitas en uno de sus famosos informes sobre ordenadores. Creemos además que unos médicos japoneses que obtuvieron el premio Nobel por un sistema de curación del cáncer se basaban también en informes de humo. Y no es este el único caso, hay otros. De manera que, repito, el asunto humo, el misterio humo, para mí adquiere una categoría, una envergadura realmente impresionante. Y queramos o no, no podemos librarnos de él de una manera fácil, nos guste o no nos guste. Esto, señor Rivera, es cierto, pero hay quienes dicen que el asunto del avistamiento de San José de Valderas, uno de los primeros avistamientos de UM, y donde se vio el símbolo este que utilizan los humitas, dicen que apuntan de que tal vez se trató de un montaje. Sí, pero
según mi amigo Farriols, que sabe de humo mucho más que todos nosotros, es la persona que más sabe de humo y a quien también se debería haber invitado, Farriols dice que fue un montaje de los propios humitas para, en su día, desacreditarse a sí mismos. Es decir, no sé si me explico, es un poco maquiavélico todo. Ellos insisten siempre en que no les creamos, en que no prestemos demasiada credibilidad a sus palabras. A ellos les interesa rodearse de una cortina de humo, esta vez con H, para pasar desapercibidos. Un grado elevado de aceptación por parte nuestra no les interesa, y mucho menos que los convirtamos en objeto de culto. Esto no solamente no les interesa, sino que les asusta. Y lo dicen muy claramente en esta última carta enviada a Madrid. Dicen que de ninguna manera quieren despertar en nosotros unas esperanzas que ellos no pueden cumplir. Entonces, según Farriols, las fotos de San José de Valderas eran trucadas, pero el trucaje lo hicieron los propios humitas. Y digo, todo esto resulta muy maquiavélico, pero es una prueba más de lo enmarañado que está el asunto. No sé, yo en esto me parece que Farriols se pasa un poco de listo. Es posible. Porque en realidad sí, cabe que ellos mismos se autotruquen, hagan autotrucajes, pero Poer, precisamente que lo ha citado, demuestra, creo que de un modo muy claro, San José de Valderas quizás sea otro asunto, que pudo ser un cometa, con una luz, una pequeña luz que lo iluminaba, un cometa de no grandes proporciones. Una cometa. Una cometa, sí, si no un cometa del espacio, una claro, cometa, claro. Lo que llamamos pues el ovni de San José de Valderas. Y en cuanto a las fotos, pues sí sabemos que efectivamente eran trucadas. Ahora bien, si fueron los mismos los que lo hicieron para despistarnos, se entiende muy bien, porque antes se había dicho, claro que fue Sesma quien lo profetizó, que habría un aterrizaje de un ovni en aquel punto, ¿no? Bueno, fueron 3 personas de Madrid que recibieron cartas de aviso, cuidado, no fue Sesma solamente. Sí, bueno, Sesma en nombre de ellos y... No. Empezó un tinglado aquí que no... No, perdona, yo conozco a las personas, Alicia Araujo, una de ellas, otro Enrique Villagrasa, y el tercero Fernando Sesma. Y al dorso de la carta de Fernando Sesma firmaron 38 personas que atestiguaron haber visto la carta. O sea que estamos otra vez ante algo que no es tan fácil de... Ante algo, pero aquí me parece a mí que sí, que es una cosa un poco más ya dudosa, ¿no? El ovni aquel, por otra parte, todos hemos visto las fotos, ¿no? Presenta tan claro el símbolo de humo que da la sensación ya sin estudio previo de que allí pues no funciona, ¿no? Es un hombre muy publicitario. Es demasiado publicitario, ¿no? Ahora, a mí me sorprende, claro que uno no está en la psicología de ellos, admitiendo que existan, el por qué en todo caso se autotrucarían y también porque quieren pasar tan desapercibidos. Pero insistiendo sobre Farriols, con lo que nada tengo personalmente, pero digo, se pasa listo con toda mi simpatía, porque es un tío muy majo, pero no quieren publicidad. Pero él, en su casa de campo, allí pone el emblema de humo precisamente en el punto más alto del edificio. O sea que más publicidad no cabe, hay un contrasentido. Bien, volvamos al teléfono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante con su pregunta. Sí, la pregunta se refiere a algo comentado con anterioridad y es una pregunta que precisamente se habrán hecho muchos de los espectadores, de los comentarios, de ovnis y demás. Concretamente es esta: ¿cómo es posible a los astrónomos, por un procedimiento científico, a quienes sea que estudian los ovnis, determinar el tamaño de estos ovnis si se desconoce su distancia, o bien la distancia si se tiene una absoluta ignorancia de su tamaño? ¿Podrían ustedes aclararme esta pregunta? De acuerdo, gracias por su intervención y rogamos escuche la respuesta por radio. Buenas noches. Buenas noches. Aquí faltaría naturalmente un astrónomo que estaba invitado, ¿no? Por ejemplo, nuestro querido amigo Olivé. También nosotros más o menos tenemos idea de cómo funciona esto, pero naturalmente se trata siempre, nunca dirán los astrónomos que sea un cálculo exacto, de trazar lo que llaman un paralaje, o sea, más o menos aplicar un sistema trigonométrico sobre unas bases previas, aproximativas, y otras veces, no solamente en cuanto al diámetro aparente del objeto, sino también por su luz, jugando las dos cosas, la luminosidad a partir, claro, de suponer que sea un cuerpo, digamos, con luz propia y sólido, más el cálculo a priorístico de un cierto tamaño, calculando más o menos una paralaje, pero una paralaje que no puede ser exacta, ¿no? Ellos, los astrónomos, pues lo calculan como si fuese un objeto celeste normal, pero claro, no es normal, es insólito. Por lo tanto, hemos de aceptar sus cálculos como más exactos que los de cualquier otro ciudadano, pero simplemente aproximados. No se puede pedir más. Bien, volvamos de Perdón, nuevo. si me permites añadir una cosa a la pregunta de este señor. Esto está muy bien para los ovnis que están en el cielo, como el reciente de Palma, por ejemplo. Pero es que hay una serie de ovnis de lo que Hynek llama encuentros próximos del tipo 1, 2 y 3, que están o a muy poca altura sobre el suelo, o en el suelo, o incluso acompañados de ocupantes. En ese caso es muy fácil establecer
el tamaño del ovni por comparación con objetos próximos como son, por ejemplo, árboles, edificios, etcétera. En ese caso no hay ninguna dificultad y los diámetros que nos dan siempre son bastante consistentes. Es decir, para los casos de encuentros próximos del tercer tipo, el diámetro, por ejemplo, más constante es del de 6 metros. O sea que en ese caso no hay la menor dificultad. Javier está ahí al lado del teléfono. Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué hay? Yo quería preguntar al señor Antonio Rivera que según usted el sello de humo es el que está al final de los informes, un tampón de plástico que se coloca en el dedo, ¿no es así? Bueno, esto es lo que se deduce, por la forma del tampón, corresponde exactamente al diámetro de un pulgar humano y parece que se haría de esta manera, con un dedil de goma. Sí, sí. Pero entonces, ¿quién es el que lo pone? Seguramente el famoso mecanógrafo, el señor que transcribe los informes, digo transcribe porque parece que lo sigue haciendo. Ha sido un empleo muy duradero y muy lucrativo para este señor, porque ya dura desde hace una serie de años, y entonces lo hace con el dedo gordo, porque los humitas tienen unas dificultades que se explican en un informe que yo publico en mi libro también, para ejercer presión con las yemas de sus dedos, ya que dicen que tienen un número de terminaciones nerviosas superior al nuestro. Creo que son 36 terminaciones nerviosas. Sí, entonces, si el mecanógrafo posee el sello y sí, todo, podría falsificar cualquier cosa, ¿no? Bueno parece que, una cosa así, ¿no? Parece que este señor es un hombre que se ha tomado muy en serio su papel de notario de los humitas, por decirlo así, y es un hombre que no les haría ninguna mala pasada, en fin, por lo que sabemos de él, que no es mucho. Bueno, otra pregunta es ¿por qué los supuestos humitas han elegido este medio de comunicación con los muchos que hay? Bueno, muchos, a ver, dígame usted algunos, por ejemplo. Uy, no sé, ahora mismo... ¿Cuál, por ejemplo? Medios telepáticos, medios de... Telepáticos, ellos dicen que no pueden comunicarse telepáticamente con nosotros porque somos dos especies distintas. Y la comunicación interespecífica no es posible. Es decir, entre ellos se comunican telepáticamente, pero tal comunicación no es posible entre humitas y terrestres, según han dicho ellos. ¿Y por qué no han seguido por los medios telefónicos? Se han utilizado, los primeros contactos que se establecieron en España fueron a través del teléfono. Luego se invitó a las personas contactadas a pedir informes sobre temas que les interesaran y de esta manera es como se empezaron a recibir ya informes sobre distintas cuestiones. De acuerdo, Javier, gracias por tu participación y buenas noches. Buenas noches. Insistamos en que nuestros teléfonos son el 726-0303 y 726-1727. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante con su llamada. Óigame. Sí, le escuchamos. Sí, es que no se oye demasiado bien. Sí, Llamo desde una cabina en San Feliu del Recó. De acuerdo. Entonces yo quisiera hacer un pequeño comentario de un suceso de ayer. Claro, esto no... En principio fuimos un poco reacios a creer un poco lo que veíamos. Yo no sé si puede ser importante o hay alguna noticia de haberse visto algo. Eran las 3:15 de esta madrugada. ¿Me oyen, por favor? Sí, adelante, señor Rivera, sí, señor Egel, la escuchan. prácticamente no los oigo. Adelante, le estamos escuchando perfectamente. Entonces, desde la ventana de casa vimos una luz bastante intensa, de un tamaño redondo, que subía en dirección aproximada de sur-norte por la carena que llaman el horno de la Cal, detrás de San Feliu del Recó. Entonces esta luz, mi esposa y yo pues vimos que tenía un movimiento como si siguiera el perfil de la carena. Entonces en un momento dado tuvo una aceleración bastante importante, se detuvo y volvió a repetirse. Óigame. Sí, le estamos escuchando. ¿Alguna apreciación más, Jordi? Básicamente no los oigo, por eso perdón la insistencia, pero voy repitiendo. Entonces duró, pues no sé exactamente, puede ser sobre unos 5 minutos. No perdió velocidad, pero prácticamente iba subiendo pues bastante a un ritmo más bien lento, pero sí que hizo un par de aceleraciones, ¿no? Bastante fuertes. Entonces la dirección, ya digo que era como si quisiera o subiera hacia la Mola, hacia lo alto de San Lorenzo de Munt, ¿no? Entonces yo no sé si esto, claro, en principio puede ser, tiene algún tipo de explicación o es que se sabe si ha habido algún otro tipo de fenómeno que pudiera parecernos. Esta es mi pregunta, a ver si ustedes pues pueden determinar qué fue o si tienen noticia de que hubo algo. ¿Vio usted algún tipo de truenos, o vio relámpagos? Parecido a un reactor, precisamente por aquí pasan bastantes, no sé si sea una ruta establecida en dirección a Barcelona, pero bastante más fuerte. Bastante más fuerte que un reactor. ¿Sí? Bastante más fuerte que un reactor, ¿no? Sí.
De acuerdo, gracias Jordi por su llamada y puede escuchar la respuesta por radio. Buenas noches. Vale, gracias. Yo también lo que tengo que decir también es un caso curioso que ha ocurrido esta noche aquí en Sabadell. Resulta que habían 4 coches que iban por la carretera, aquí me parece que era la carretera de Barcelona, me parece por ahí, y se pararon, claro, había el semáforo en rojo y se pararon. Resulta que en este instante todos los 4 coches fueron bajando la intensidad de la batería y se quedaron sin luz. Y los 4 coches quedaron parados. Esto ha sido esta noche. Y a los 10 minutos, cuarto de hora, los coches volvieron a ponerse en marcha y no pasó nada. Esto, en fin, esto es curioso, es un caso curioso. ¿No se vio nada? No lo sé, a mí me lo han explicado como caso curioso. Es decir, un compañero justamente que pertenece a un servicio de seguridad de guardia jurado y está en un servicio de seguridad y pasaba por allá y, en fin, pero él no cree en los ovnis, ¿eh? Mira, David, yo ahora me voy a confesar aquí delante de todos vosotros. Voy a decir algo, y es que realmente yo agradezco mucho a estas personas que explican casos como este señor que acaba de llamarnos, pero francamente a mí estos casos ya no me interesan. Tenemos miles de ellos. Como decía Heineck no hace mucho, estamos abrumados por nuestras riquezas. Nuestras riquezas son los casos, las observaciones en el cielo. Yo lo que me interesa últimamente y cada vez más es lo que puede haber detrás del fenómeno. Es decir, ¿qué hay detrás de estas lucecitas? Porque una lucecita más, pues sí, es muy interesante, pero bueno, tenemos ya sacos de lucecitas que no nos llevan a ninguna parte. Sí, que se parecen mucho unos a otros, ¿no? Exactamente, todos son muy buenos, por eso cuidado. Por lo tanto, también me interesan casos como el que tú has... No faltan. No, claro, sobran, no. Y son todas muy malas. Exactamente. O sea que no. Hay noticia, ahora hay noticia, no hay que tirar de aquí tampoco. Pero no es posible, estamos hablando siempre de una invasión, pero no es posible que fuera una invasión psicológica cara a nosotros, es decir, una preparación. No, para yo no nosotros... yo no lo creo. No, yo creo que precisamente tratan de pasar desapercibidos. Lo que pasa es que hay momentos en que no pueden dejar. Por ejemplo, si fueran ellos los causantes, por ejemplo, de parar 4 coches, no creo. Pero no lo hicieron voluntariamente. Es un efecto secundario de su sistema de propulsión, un efecto involuntario. Por ejemplo, el estudio de Ballet y de otros sobre los aterrizajes te demuestra que el aterrizaje ha sido un fenómeno rural en todos los países donde se ha producido y nocturno, y que seguramente conocemos, me decía a mí personalmente Jacques Vallée, conocemos solo una pequeñísima parte del fenómeno de aterrizaje, conocemos un 10%. El catálogo mundial actualmente son 3.500 casos, pero seguramente habría que multiplicarlo por 10 o por más. O sea que todo lo contrario. Bien, señores. Perdón, iba a decir que hay un estudio sociológico muy interesante hecho por Félix Ares de Blas y Carmen Garmendia relacionando algo aparentemente tan dispar, y esto tiene mucha gracia, como es el paro y las observaciones de ovnis. Dice que las observaciones de ovnis están en razón directa con el paro. Entonces uno cabe pensar que los obreros parados, en vez de mirar la página de anuncios por palabras de La Vanguardia, que es lo que deberían hacer, se dedican a mirar el cielo, ¿no? O sea que... Bueno, pero tienen más tiempo, desde luego, ¿no? Claro. Hay una explicación, ¿eh? Vamos al teléfono porque las llamadas realmente son incesantes y el tema realmente es para que lo sean. Jordi, desde San Celoni, está ahí al otro lado. Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Que yo le quería preguntar al señor Rivera. En esto de los ovnis, la mayoría de personas hablan de que son luces plateadas. Entonces yo le quería decir si en algunos casos se ha hablado de como chispas, como tipo bengalas. Si algunos ovnis de estos despiden como chispas. Sí, hay algunos casos. Hay uno precisamente en Cataluña muy bonito, que es el de San Martí de Tous, en que el ovni se fue con un verdadero castillo de fuegos artificiales. Entonces, es que pasa una cosa. Hace 3 noches yo estaba en la Cerdaña, y en Alp concretamente, y me sorprendió un fenómeno de estos, pero nunca había oído hablar de tipos bengala. Y en Palau Tordera, en la misma noche y aproximadamente de 9:30 a las 10 de la noche, amigos míos vieron lo mismo. Sin que yo les comentara que lo había visto en la Cerdaña, me comentaron ellos haberlo visto. Quería saber, de paso, si este pueblo que me dice usted está cerca de esto del Monseño de Cerdaña. San Martí de Tous está en la Sierra de Caral, saliendo de Igualada, yendo hacia Santa Coloma de Caral, por ahí. ¿Y qué opina usted de estos 2 tipos o 3 de ovnis que hay? Bueno, que sí, parece que a la vuelta de 32 años de estudiar el fenómeno, 33 años, hemos visto que, grosso modo, se dividen en 3 grandes tipos. Eso, y igual se puede decir de los ocupantes. Esto de humo, ¿qué dicen al respecto? ¿Ellos también tiran chispas o no tiran chispas o cómo son ellos? Bueno, yo no creo que tienen chispas, aunque a veces puede que a veces van echando chispas, que no son mismo. Sí. No, una chispa de gracia sí que tiene. Sí, a veces sí. De acuerdo, gracias Jordi por su llamada y buenas noches. Gracias.
las 0 horas y 26 minutos. Espacio Infinito, la sintonía de Radio Sabadell ya el viernes día 29. Son muchas las llamadas que están ahí al otro lado del teléfono, 726-0303 y 726-1727. Hay una pregunta del señor Javier Sánchez de Barcelona que no ha podido pasar por antena y que pregunta que qué opinan de los hombres de negro. Puede ser, esta es una pregunta, ¿qué opinan de los hombres de negro? Luego la segunda pregunta es si puede ser el asunto Humo un montaje publicitario. Señor Leget. Bueno, los hombres negros tienen mucha literatura, no sé. Puede ser algo de leyenda y puede ser algo de realidad, pero en todo caso, yo creo, me parece, y que no soy yo solo quien lo cree, o lo sospecha, que no serían precisamente extraterrestres, sino más bien, no sé, agentes, digámoslo así, interesados en fin, en llegar más a fondo en un asunto que interesa hasta como secreto de Estado, tal vez, y en este caso pues pueden haber hecho presión desde un científico hasta un simple campesino, porque lo que les interesa es una información de primera mano que se les va un poco, repito, de la mano. Esto puede ser una explicación, lo cual significa que sí, que puede haber existido, pero no en el plan en que se han escrito a veces cosas muy sensacionalistas sobre estos hombres. En cambio, estas personas, en cambio sí que tal vez hay una serie de hechos, de personas desaparecidas, que puede ser casualidad, claro, todos somos mortales, pero que quizá hubo alguna acción ya un poco entrando en el top secret, pues que sí que fue de tipo un poco violento. ¿No? Puede ser. No tengo prueba alguna, porque ya entra en el top secret, pero algo de esto puede haber. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda pregunta era de si puede ser el asunto Humo un montaje publicitario. Bueno, yo creo que sí que puede serlo. Es decir, puede ser muchas cosas. Pero una de las opiniones, en fin, que más últimamente pues me han seducido más, o que he creído como más posibles para estudiar ese tema, complicadísimo, desde luego, como ha dicho Rivera, podría ser esta. Montaje publicitario, pero habríamos que hablar de qué tipo de publicidad, ¿eh? O sea, no me extiendo más porque claro, sé que hay muchos que quieren preguntar. Digamos que es posible. Entre otras muchas posibilidades, ahí está. Bien, vamos de nuevo al teléfono. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Mire, soy Miguel Guillamón. Sí, ¿le llama desde? De Santa Perpetua. Santa Perpetua, adelante con sus preguntas. Sobre el tema este de hoy yo quisiera preguntar, a ver si estos informes, si están todos en un solo idioma, o en caso de que, como creo que están en varios idiomas, porque se han recibido en varios puntos, si están centralizados y traducidos, si es posible encontrarlos a disposición del público. Bueno, un momento. Estos idiomas, que sepamos, están únicamente en español, hasta ahora. O sea, todos los informes son en español. Los que nosotros conocemos, sí. Ahora bien, repito, como he dicho antes, los humitas, o mejor dicho, los autores de los informes, para ser más asépticos, dicen que ellos han creado redes iguales a la española en otros países. Pero de esto no tenemos ninguna constancia. Es decir, solo tenemos la palabra de los humitas. O sea, no se ha procedido a un estudio comparativo y demás. No se ha podido proceder porque no ha habido manera de hacerlo. Es decir, no se ha conseguido ni un informe, por ejemplo, en serbio o en ruso o en inglés, que a mí me hubiera gustado mucho tener algún informe en otro idioma que no fuera español. Ellos en sus informes efectivamente indican que se han enviado copias en diversos idiomas, pero repito, solamente tenemos su palabra, su afirmación. Yo había leído alguna cosa así, pero no sé si es que está analizado y centralizado, ni si se ha hecho un análisis profundo. Los informes españoles sí están analizados y centralizados, especialmente en el domicilio de nuestro querido amigo Rafael Farriols, quien tiene el archivo central. Pero repito, están únicamente en idioma español. Hubo un microfilm con 3 hojas en francés, recibido por 2 investigadores franceses. Este microfilm venía de Berlín Oeste y es lo único que sabemos, que conocemos en una lengua que no sea español. Pero repito, aparte de esto no hay nada. De acuerdo, gracias señor Guillamón y buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos de nuevo al teléfono. Hola, buenas noches. Atención. Buenas noches. ¿Sí? Sí, adelante. ¿Con quién hablamos, por favor? Con Francisco José, ¿Y desde dónde llama? de Ciudad Badía. Adelante con su pregunta. Verá, es que hace 3 o 4 años dijeron que existía un planeta llamado Vulcano, que estaba en esta galaxia. Y entonces, a las preguntas sobre el planeta Humo, quisiera saber si tendría alguna relación el planeta Humo con este planeta Vulcano, que dijeron antes que existía hace tiempo, y luego ya después ya no me he enterado, no han dicho nada más sobre este planeta. De acuerdo, gracias Francisco José y escuche la respuesta por radio. Buenas noches. Vale. Bien, señor Leget, señor Rivera. El planeta Vulcano es un planeta que se habló mucho de él en el siglo pasado. Y en este siglo, pues, los astrónomos prácticamente lo han desahuciado. Sería de haber existido, o de existir, un planeta entre Mercurio, que es el que tenemos más cerca del Sol, y el Sol. Es decir, una situación muy inestable. Yo creo que no existe. Ahora, en cuanto a la posible comparación con Humo, no es tal, porque Humo pertenecería en todo caso a otra estrella, no al Sol. No tiene nada que ver. Y en cuanto a lo que ha dicho de la galaxia, pues todos los planetas estelares forman parte de esta galaxia, ¿no? Una galaxia es un conglomerado enorme de miles de millones de estrellas, ¿no? Una gran familia, ¿no?
y cada estrella más o menos un sistema solar. O sea que en este caso todos son vecindades. Otra galaxia ya es otro asunto, es otra gran familia, por ejemplo ya, pero muy lejano. Hemos hablado de 14 más o menos años luz en cuanto a Yuma o la estrella de humo, y la próxima galaxia tenemos que hablar de 2 millones a 2 millones y medio de años luz, que es Andrómeda. O sea que las cosas son así. Probablemente Vulcano fue una hipótesis no comprobada, ¿no? Y la estrella Wolf es otra estrella, mientras que las galaxias pues son otros conglomerados, esto está claro. Bien, de nuevo el teléfono es nuestro protagonista. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Con Fernando. Adelante, Fernando. Bueno, esta aclaración se la centro al señor Rivera, ya que a lo largo de todo el programa ha estado hablando a sus anchas sobre el tema humo, y yo le respeto todas sus opiniones. Pero ¿no cree usted que se ha contradecido un poco, ya que a lo primero ha dicho que nos envían cartas, que tienen muchos contactos, que nos dicen dónde viven, etcétera? Y después va usted y dice que lo que ellos quieren es el no manifestarse, y el que exista la duda del hombre, de su existencia más o menos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Querido Fernando, yo no he dicho en ningún momento que nos digan dónde viven, no nos han dicho jamás. Si se refiere a usted a su dirección, no nos la han dado nunca. No, pero usted nos ha dicho que viven en esta estrella, en un planeta llamado Humo. Esto nos lleva al problema de por qué nos envían, está muy bien su pregunta, ¿por qué nos envían cartas y nos envían informes? Sí. Esto lo explican ellos muy bien en uno de sus informes, precisamente. Dicen que durante 30 años han estado aquí en la Tierra saqueando nuestra cultura. Es decir, ellos cuando descubrieron que la Tierra estaba habitada por una especie de seres humanos inteligentes, o supuestamente inteligentes, de esto habría mucho que hablar, entonces organizaron la primera IAIUNISA, se lo digo en su idioma, o expedición a la Tierra. Y durante estos años que han pasado aquí discretamente entre nosotros, estoy hablando por lo que ellos dicen, simplemente hago de notario, se han llevado pues toda nuestra cultura codificada en sus famosos cristales de titanio a su planeta. Y esto les ha creado una especie de complejo, de culpabilidad o remordimientos de conciencia al pensar que nos han quitado tanto y no nos han dado nada. Y entonces, en compensación, nos han querido dar alguna pequeña cosita, alguna muestra de su cultura. Y de ahí los informes, de ahí que nos hayan enviado a un grupito de personas muy pequeño, comparado con la población española, que es de 36 millones y medio en este momento, y sigue creciendo, nos han mandado nada menos que 20, han contratado a 20 personas, que no es nada, muy poco, es una gota de agua en el océano. Y a estas personas les han mandado muestras de su cultura. Muestras, además, como dicen ellos, muchas veces sacadas de sus museos, o sea, cosas antiguas. Es como si un extraterrestre nos pidiera una muestra de nuestra cultura y nosotros le mandáramos, en vez de un circuito integrado, a los planos de una catapulta romana. Sí, pero oiga, yo creo que nos podían haber dado un poco más, ya que ninguna prueba concreta no existe. Es que no quieren dárnosla, y lo han dicho claramente. ¿Por qué? Dicen que hay una moral cósmica que les impide intervenir en la evolución de otro planeta. Luego, no estamos en disposición de asimilar su tecnología ni su ciencia. Es decir, se nos indigestaría, y seguramente la utilizaríamos para malos fines, que todos podemos suponer cuáles son, fines bélicos. Y simplemente por esto no nos han querido dar cosas con las que nos pudiéramos hacer pupa, vamos a ponerlo así. De acuerdo, gracias Fernando y buenas noches. Vale, yes. A las 0:35, Radio Sabadell, Espacio Infinito, y de nuevo el teléfono. Hola, buenas noches. Atención, buenas noches. ¿Oiga? Sí, ¿con quién hablamos, por favor? Enrique Lebuchar. Sí, ¿desde dónde nos llama? De la Garriga. De acuerdo, adelante con sus preguntas. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta al señor Rivera. En primer lugar, quisiera decirle que mi opinión particular, personalmente, con un grupo de amigos también que somos muy aficionados a esto de las apariciones extraterrestres, creemos que, de hecho, los seres que aparecen en nuestro espacio no provienen de otras galaxias ni de otros planetas, sino que cohabitan con nosotros y proceden del interior de la Tierra. Esta es una opinión personal y propia, ¿no? Pero la pregunta era, ¿no podría ser que el caso de Humo fuese que un montaje para que la opinión pública crea que vienen estos mensajes o estos informes de un planeta Humo externo, cuando en realidad son los mismos seres interiores de la Tierra que lo hacen para, digamos, desorientar? Esta es la pregunta que quisiera que el señor Rivera diese su opinión, ¿eh? De acuerdo, señor Enrique, una pregunta que queríamos formularle. ¿Usted nos escucha a través de onda media o frecuencia modulada? Onda media, normal, sí. De acuerdo, gracias. Una consulta técnica. Gracias y buenas noches. Escuche la respuesta por radio. Señor Rivera. Bueno, miren, en el estado actual de nuestros conocimientos sobre el fenómeno OVNI, todas las hipótesis son respetables, empezando por la de ustedes, la de la Tierra, del interior de la Tierra. Yo dije el 11 de diciembre del año pasado, en que tuve el alto honor de ser invitado a hablar ante el grupo OVNI de la Cámara de los Lores británica, que no podemos rechazar ninguna hipótesis, ni siquiera las más absurdas. Ahora bien, yo por una serie de razones que me llevarían mucho tiempo exponer y que ahora no puedo hacerlo, por falta precisamente de ello, de tiempo, me quedo con la hipótesis extraterrestre. Yo creo que los ovnis son, como dije allí, super máquinas de origen extraterrestre enviados por una civilización tecnológicamente más avanzada que la nuestra. Ahora bien, repito que ninguna hipótesis es despreciable. Está la de los universos paralelos, que para mí tiene mucho interés, está la suya, y están otras, que incluso la del futuro, etc. Ninguna de ellas puede ser rechazada, por lo tanto, bienvenida a su hipótesis.
Señor Rivera, el asunto de las bases que hay en distintas partes de Europa, que son una especie de refugios antinucleares, esto me parece que usted habló en cierta ocasión del sistema que tenía que utilizar en caso de necesidad. Me gustaría que lo explicase. No, esto nos han dicho varias veces que ellos tienen bases antiatómicas en 3 países del occidente europeo, que son Francia, Yugoslavia y España. En España sabemos incluso dónde está, pero yo lo omití en mi libro y no lo voy a decir ahora aquí. Es decir, sería una contradicción conmigo mismo. Estas bases están a la disposición de los pequeños grupos de personas contactadas en cada país para el caso de un conflicto nuclear. Se nos dieron las instrucciones para acceder a una de ellas, que resultaron muy complicadas, complicadísimas, incluso un poco de casi cómicas, ¿no? En fin, parecía una novela de espionaje mala, como la famosa consigna de tía Margarita está muy enferma, etcétera, todas esas cosas. Ya son de chiste de espía malo. Bien, volvamos de nuevo al teléfono que sigue sonando esta noche. Hola, buenas noches. Bona nit. Bona nit, endavant. Amb qui parlem, sisplau? Amb en Joan Ortiz. Endavant. Escolteu, fa una estona ha trucat un noi que havia dit que havien observat un ovni tipus Bengala. Sí, que em sentiu? Sí, Doncs perfectament. fa 3 nits, precisament el dilluns 25, a 2:15 va ser observat una cosa semblant aquí al cel de Sabadell. Jo no ho vaig veure, però conec els testimonis i estava amb ells. Què passa? El problema és que va ser una cosa rapidíssima. Sí. Però es veu que va ser un espectacle que realment els va deixar impressionats els que van tenir l'oportunitat de veure-ho. Bé, sembla ser que el nostre company David té quelcom a dir, això, no? Sí, algo així. També això es va ser vist sobre també la vertical, sobre la carretera Bellaterra, i més que en bengales, inclús m'atreviria a dir, és com un llamp que corre. Sí, això és el que es va veure, però esclar, això són fenòmenos que, en fi, es poden ser també ufològics, poden ser d'ovnis, però poden ser també provenint de moltes coses, d'energies. Hem de comptar que aquests dies hem tingut, l'atmosfera estava molt carregosa de tempesta, molta energia, vull dir, molta electricitat, i és possible també que fixin una cosa d'aquestes, Bé, d'acord, senyor Ortiz, gracias y bona nit. No, bona nit. Bien, sigamos hablando, si os parece, David Rivera, sobre el tema. Señor Rivera, usted ha hablado al principio del programa sobre estos informes que tiene. ¿Ha recibido muchos informes? ¿Tiene usted muchos informes sobre casos humo? Bueno, muchos informes de humo, ¿no? Sí. Los que yo recibí están todos publicados en mi libro. Empecé a recibirlos en 1968 y la recepción de informes se cortó en 1971. Yo llegué a pensar que había caído en desgracia de los señores que me enviaban estos informes, quizá porque hablé demasiado de ellos. Y ellos no querían precisamente demasiada publicidad. Desde entonces acá no he recibido absolutamente nada más de humo. Todo cuanto yo he sabido de humo ha sido por vía indirecta, es decir, a través de informes o de cartas recibidas por personas allegadas a mí o conocidas. Ahora mismo nos están pasando una nota que dice que hace 3 noches una señora en el barrio de la Concordia, aquí en Sabadell, vio un objeto redondo, muy plateado y que echaba chispas. ¿No le parece, señor Rivera, que eso no es pasar desapercibido echando chispas? Bueno, es que un automóvil cuando va lanzando humo también. Es decir, es una cosa que está en relación con el sistema de propulsión. Pero hasta ahora los ovnis, generalmente los avistamientos ovnis, objetos volantes no identificados, no echaban chispas. Bueno, hay casos como el de Socorro, por ejemplo, que no solamente echaban chispas, sino que echaba un chorro de luz azul tremenda y un ruido espantoso. Piensa que los ovnis, si se trata de máquinas, pueden también tener averías y dificultades de funcionamiento. Yo estoy con la otra hipótesis, que concretamente están para que nosotros los veamos. Pasan para que nosotros los veamos. ¿El por qué no lo sabemos? Entonces podría decir también, que los aviones de Iberia están para que nosotros los veamos. Bien, yo estoy viendo muy callado al señor Mario Fleset. Y no, es que quiero levantarle un poquito el ánimo y que nos explique. ¿Usted ha estado ligado a humo, o al menos intentaron de que usted se ligase a humo, ya que parece ser que un señor le llevó una carpeta llena de documentos humo? Quisiera que hablase un poco de esto. Bueno, no hay que levantar el ánimo porque no tengo caído, ni mucho menos. No, pero está muy calladito. Y en cuanto a mi silencio, pues es que escucho. Las preguntas pues se van repartiendo, ¿no? Ahora no me tocaba, yo escucho, y en fin, eso es el diálogo, ¿no? Sé que no, tranquilo. Ahora, en cuanto digamos, a mi historial, pues sí, mi historial sobre el asunto, pues es digamos, de primera mano, claro, es desde el principio también. Sí, me encontré, pues, inesperadamente, como todos, con esta sorpresa enorme de que a veces te llaman y te presentan un caso, pues, espectacular, ¿no? Me llamó un señor de Madrid, en fin, me citó aquí en Barcelona, y me presentó, pues, el asunto humo así de sopetón, como si fuese un producto, porque era un señor que se dedicaba a negocios, ¿no? Yo, claro, esto no me gusta mucho, me sorprendió un poco. Perdona, Mario, una pregunta. ¿Era Julián Delgado? La verdad es que es otro fallo, que me gusta reconocerlo. No me acuerdo de quién era. El simple hecho de que un hombre joven... Sí, debía ser Julián Delgado. Sí, era un hombre, pues, de estatura mediana, más bien, relativamente
Es decir, sí, relativamente, digamos, sólido. ¿Recuerdas el año? ¿Recuerdas el año? El año sí, el año pues fue el 67. El mismo que me contactaron. Claro. Y enseguida recibí entonces las cartas de Pardo, ¿no? Podría ser Julián Delgado. Bien, él me presentó pues en fin una serie de papeles y cosas, y yo francamente pues no, me pareció demasiado, no hice caso. Me pareció que un señor que al parecer del asunto no sabía, al parecer digo, y me presentaba toda esta posibilidad, era sencillamente una cosa publicitaria, me pareció a mí, o no sé, no le di mucha importancia al asunto, ¿eh? Y entonces pues me separé un poco de ello. Es decir, mi entrada tan brusca en cuanto a ese tema, me pareció poco seria, y me separé, lo dejé, ¿no? Quizá fue un fallo, pero yo creo que, en fin, era mi conducta, ¿no? Correctamente, ¿no? Solo son 15 los minutos que nos separan del final de Espacio Infinito. Son algunas de las llamadas y desgraciadamente no podemos tratar a fondo muchísimos de los temas. Creo que David quisiera comentar algo sobre la próxima semana. Bien, estamos viendo de que la próxima semana estamos obligados, y nosotros encantados, tenemos el gran honor de volver a tener aquí entre nosotros a don Antonio Rivera y don Marius Duchet, porque nosotros también nos debemos a nuestros oyentes, y debido a que no podemos cortar digamos en este caso, las respuestas de nuestros invitados, no podemos decir que sean breves, porque realmente si fuera de esta forma no valdría la pena que nuestros oyentes hicieran más preguntas. Para no contestar no vale la pena, y nosotros creemos que es muy importante extendernos un poco y aclarar los puntos, aclarar hasta cierto punto. Pues ya sobre cómo se hizo un congreso y tampoco, en fin, no quedó muy claro tampoco. Bien, entonces volvamos de nuevo al teléfono porque está a tope. Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Jorge. ¿Desde? Barcelona. De acuerdo, adelante con su pregunta, Pues Jorge. con FM, ¿eh? Sí, gracias. Vale, que quería hablar sobre dos cosas, vamos a preguntar, ¿no? Una es si, digamos, todos los platillos que puedan pasar por la Tierra son de un mismo planeta o una misma, lo que sea, ¿no? O pueden ser culturas distintas, ¿no? O sea, el hecho de que pueda haber distintas formas de platillos, pues podría ser estas técnicas en distintos sitios. Y luego otra cosa es que qué relación puede haber entre lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Y con datos que hay desde la prehistoria, incluso la misma Biblia con Elías, el carro del fuego y cosas por el estilo, en el cual pues hay figurillas, pinturas, murales, cosas por el estilo, de seres que pueden ser extraterrestres, puesto que el hombre que iba con la piedra en la mano, poco se podía imaginar aquellas cosas, ¿no? Entonces es que, realmente la evolución está en cuanto que estemos observados o estemos dentro de un sistema cósmico, pues venga de muchísimos años más atrás, solamente miles, y lo que pasa es que ahora la técnica que posee el hombre pues le permita darse cuenta de que aquello no es, no sé, un maleficio del diablo que hay en el cielo, sino que tampoco es un avión, ¿no? Ahora que ya sabe volar. De acuerdo, gracias Jorge, y por favor te rogamos que escuches la respuesta por radio. Buenas noches. Vale, gracias. Bueno, es muy difícil hablar de origen de los platillos volantes o de los ovnis, porque en realidad no lo conocemos. Estamos investigando una cosa que realmente existe, como he dicho muchas veces, pero a partir de ahí todo son hipótesis. Yo supongo que el origen no es único, atendiendo primero a la diversidad de tipos de ovnis vistos, y luego, y para mí es más importante, a la diversidad de tipos de ocupantes. Es decir, conocemos por lo menos, grosso modo, 3 tipos de ocupantes. El humanoide clásico, que estadísticamente es el más numeroso, de pequeña estatura, cabeza grande, el humano, como nosotros, también muy bien documentado, y el extrahumano, por decirlo así, o sea, muy alto, como el de las Canarias del verano del 76. Esto parece postular una diversidad de orígenes, por lo menos 3, pero a partir de ahí no sabemos más ya. Entonces, en cuanto al pasado, nos faltan aquí 2 grandes especialistas del pasado, que son Andreas Faber-Kaiser y Eugenio Dañans, que ellos podrían responder mucho mejor que nosotros dos a esto. Pero realmente hay una serie de testimonios en el pasado, en los grandes libros religiosos de la humanidad, como la Biblia, el Mahabharata, el Ramayana, etcétera, que parecen hablar de lo que hoy llamamos ovnis. Si estos ovnis del pasado son los mismos de hoy, es una cosa que está abierta a la especulación. Es posible que sí y es posible que no. Yo me inclino por creer que no. Parece que Mario tiene algo que decir y le cedo la palabra. No, sencillamente quería decir que, como tú sabes, Carl Sagan, el gran astrónomo norteamericano, ha estudiado esta cuestión en el pasado y asegura, prácticamente, por estadísticas, de los planetas conocidos y así, que me parece que es cada 2000 años aproximadamente, la Tierra ha de haber recibido, estadísticamente hablando, la visita de seres del espacio, en el pasado. O sea, bueno, en el pasado, siempre más o menos un promedio estadístico que él traza. Y por consiguiente dice además que es muy posible, lo que tú decías, que no siempre sean los mismos, sino que en muchas ocasiones habrán sido naves de exploración que por azar los han encontrado y que luego no han regresado. El viaje siguiente será de otro planeta, etcétera, etcétera. Eso dice Carl Sagan en un libro muy interesante. Y además, oye, una cosa, aunque sea con micrófono abierto, ¿por qué no proponemos el próximo día sobre ese tema que venga Dañans también? Claro, me parece sensacional. Nos parece interesante. Esto debe ser telepatía, porque ahora correctamente estaba invitando a Eugenia, estaba pensando invitarle para que viniera. Claro que es que telepáticamente nosotros lo usamos. Es que hoy la lección de hoy solamente era dedicado a Homo. Sí, no. Lógico, claro.
nuestros oyentes, lógicamente, se aparten un poco del tema. Algún oyente se aparte del tema, concretamente humo, ¿no? Sí. Pero, en fin, nosotros también nos gusta que nos llamen, como es lógico, ¿no? Pero por este motivo no teníamos invitado a nadie más referente porque se trataba del tema. No, de acuerdo. Bien, la próxima pregunta sí está relacionada con humo. La efectuaba el señor José Llopis, de Barcelona. Pregunta que no puede pasar por antena. Y que pregunta qué hay de cierto en el caso de Jaime Bordas, supuesto contactado con humo. Bueno, perdón, Jaime Bordas, todo lo que yo he publicado sobre Jaime Bordas no he dicho jamás que estuviera contactado por humo. Cuidado. Bueno, la pregunta precisamente habla del supuesto contactado con humo. Jaime Bordas tuvo unos encuentros, según él, muy curiosos durante 15 días del mes de junio de 1951 con un ser de características un poco como las que describen los humitas de sí mismos, alto y rubio, en el Monte Canigó, en la Cataluña francesa. Es posible que este ser de Bordas fuese de humo, pero también es posible que no lo fuera. Esto es todo cuanto le puedo decir sobre Bordas. En fin, esto se alargaría demasiado si ahora yo me pusiera a explicar con detención el caso Bordas. Bien, pues de nuevo el teléfono. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Sí, ¿cómo te llamas? Quisiera preguntar si quieren o no en la Atlántida y en los Atlantes. La Atlántida. De acuerdo, ¿cómo te Además, llamas? un momento. Sí, sí, Además quisiera decir si estos, tras la catástrofe que se cree que allí hubo, no se pudieron haber ido a vivir a humo y tener una base secreta aquí en la Tierra. Que bien podría ser el Triángulo de las Bermudas por los misterios que allí ocurren. De acuerdo, ¿cómo te llamas? Amadeo. ¿Y llamas desde? A Sabadell. Sabadell. Gracias, Amadeo. Buenas noches. Vale, gracias. Bueno, Amadeo, lo de Atlántida es otro tema, ¿no? Parece que sí, que existió Atlántida, quizá hace 12.000 años más o menos, ¿no? O la última porción de Atlántida, la de Platón, o la del Mar Egeo, que eso todavía es más reciente. Ahora, la relación que puede tener esa Atlántida con los humitas, pues no la veo, ¿eh? Es casi un tema, o señor, casi de ficción científica, ¿no? Lo cual es muy interesante de tratar, ¿no? Pero son dos temas totalmente distintos. Lo que sí puedo asegurarte, según parece, es que la Atlántida ha existido. Bien, continuamos, señor Rivera. Parece ser que usted ha recibido una numerosa cantidad de informes de humo. Nos gustaría saber, los humitas dicen el nombre de la persona que se comunica, que le envía el informe, después, a continuación, un guión y un número, y después dice que es hijo de otro señor que se llama prácticamente igual, tal vez con una letra menos en algún caso, con otro guioncito y un número menos o más. Entonces, ¿quiere decir esto que tal vez entra dentro de lo posible, que su multiplicación, su fecundación es tal vez como Aldous Huxley hablaba en Su Mundo Feliz? No, su mundo es muy feliz, pero es feliz a la manera terrestre, es decir, se reproducen como nosotros, con nocturnidad y alevosía. Y no voy a entrar en detalles sobre el sistema de reproducción porque es muy conocido y muy practicado además. Y como diría Gila, dan gusto y rinín. Bien, hablando en serio otra vez, resulta que no, los humitas se reproducen como nosotros porque son seres humanos y lo que pasa es que su sistema de ponerse nombres patronímicos, por ejemplo, es a base de letras y números. Es decir, el hijo lleva un número más que el padre. Por ejemplo, Day 97 engendró a Day 98. Y Day 98 es hijo, naturalmente, de Day 97. Es un sistema, en fin, como otro cualquiera. No tiene nada de particular. Pensemos, por ejemplo, el sistema de ponerse nombres los rusos, en el que se utiliza en el patronímico el nombre del padre. David Semyonovich Vasilievsky. O sea, David, hijo de Semyonov, Vasilievsky, etc. Es una cosa como otra cualquiera. Bien, hay una llamada que no pasa por antenas de José y tiene 3 preguntas que prácticamente no hemos formulado ni hemos tocado esta noche. ¿Qué comen los humitas? ¿Tienen algún vicio? ¿Fuman? ¿O cómo se reproducen? Bueno, parece que la cosa de la reproducción está que arde. No, las comidas son esas sí que son de Mundo Feliz de Huxley, son muy asépticas, es decir, muy esterilizadas, sintéticas, son comidas sintéticas. Esto lo explica también un informe que se leyó en el simposio humo del Hotel Ritz celebrado por Rafael Farriols. Y en cuanto a la forma de divertirse, en una de sus comunicaciones mandaron el plano del IAI-KI. El IAI-KI es una máquina de perfumes, es decir, una máquina más que de perfumes de olores. Un aparato que se puede programar para que te dé sinfonías de olores. Es curioso que entre ellos, podría decir, la gama de sentidos es distinta a la nuestra. Nosotros tiene una gran importancia el sentido de la vista y el sentido del oído, lo cual ha dado las dos artes importantísimas que son la pintura y la música. Entre ellos parece ser que estos sentidos no han alcanzado el desarrollo artístico entre nosotros, son embrionarios. En cambio se ha desarrollado mucho el sentido del olfato y el del tacto, digamos. Sus sensaciones táctiles son inenarrables para nosotros. Y hay una cosa que creo que ya será para terminar, porque veo en el reloj que la hora es muy avanzada, que provocó bastante hilaridad en el Congreso Humo que se celebró en Alicante el 28 de marzo pasado, y es decir, la forma como les afectan los cambios de aceleración. Por ejemplo, un cambio de aceleración brusco, provocado por un ascensor, por ejemplo, terrestre, en los humitas provoca sensaciones de placer rayanas en el orgasmo.
Estaba allí entre nosotros un gran científico francés, Jean-Pierre Petit, que al mismo tiempo es un dibujante prodigioso, y el hombre se dedicaba a hacer dibujitos en que se hacía historietas con los humitas. Y recuerdo un dibujo que tuvo mucho éxito y corrió entre todas las manos de los congresistas. Era uno en que se veían unos humitas en el interior de un ascensor del Empire State Building en Nueva York, con una expresión de placer inenarrable en sus caras. Yo digo, imaginaos a los humitas cómo se lo van a pasar en Nueva York el día que lleguen allí, como locos, subiendo y bajando los 70 pisos del Empire State Building. Bien, hemos dado un pequeño toque de humor. Hace falta, esto es necesario siempre. Sí. Llevamos una noche bastante tensa en cuanto a temas a tocar. Bien, solo son 4 minutos que disponemos de antena, de programa, si los queremos aprovechar para alguna última consideración por ahí. Señor Rivera, usted ha hablado concretamente de que los humitas prácticamente desconocen la música. En cambio, conocen la Sinfonía de Dolores. Pero lo curioso es que la Sinfonía de Dolores ya se ha hecho aquí en la Tierra. Porque me parece que fue en el Museo Miró. Concretamente, la Fundación Miró. Se hizo una sinfonía de Bueno, Dolores. lo que ha hecho Farriols es construirse el aparatito en cuestión. Lo copió. Lo copió y funciona. Ya, lo copió. Sí, funciona perfectamente, sí. Bueno, luego también hay una cosa que en el inicio de la audición ha quedado entrecortada. Aquello que decíamos del planeta, concretamente el planeta Humo, que es un planeta prácticamente con muy poca luz. Sí. Esto también puede explicar que, de acuerdo a su libro, los humitas prácticamente sus cejas son nulas o prácticamente nulas. No, puede explicar otra cosa. Su sensibilidad a la luz, su fotosensibilidad en las palmas de las manos, por ejemplo. Ellos dicen que pueden avanzar por una habitación oscura con las palmas de las manos hacia adelante y formarse una idea de lo que hay en la habitación. Esto puede ser producto de personas que estén... Esto puede ser una cosa de compensación biológica a la falta precisamente de sensibilidad lumínica en la retina, por ejemplo, no sé. Yo digo esto porque justamente don Mario Yeyet, la audición anterior, habló concretamente que si existe dicho planeta, sí. Ha de ser un planeta donde la luz es nula. Es muy posible, sí. No nula, pero muy escasa. Claro. Está bien esta explicación de tipo biológico, en todo caso, porque una estrella enana de tipo como la que hemos mencionado, M6, es de una luz rojiza pues muy poco perceptible, ¿no? Algo hay de luz, claro, pero no se puede comparar con nuestro Sol. O sea que es un planeta, prácticamente, si existe, un planeta penumbrado. Bien, vamos ya a terminar, hay una última llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Luis. Luis, por favor, te rogamos brevedad porque nos queda prácticamente minuto y medio, 2 para terminar. Sí. A mí me gustaría saber si los humitas han llegado a hacer alguna demostración de poder sobrenatural en la Tierra. ¿De poder sobrenatural? En la Tierra. Hombre, me parece que el simple hecho de que hayan llegado aquí ya es una demostración de poder. No diré sobrenatural, pero sí realmente de poder. Por lo menos de poder tecnológico. Gracias, Luis, por tu llamada y buenas noches. Buenas noches.